para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Iniciamos este podcast número 22, que es continuación del anterior. 23. Podcast número 23. Sí, que es continuación del 22, obvio. Bien, esto es un poco dificultoso cuando iniciamos con términos griegos, pero es que el Nuevo Testamento está muy dado a eso, fue traducido al griego principalmente. Así que el podcast es la kenosis de Cristo. Como vimos en el podcast anterior, kenosis es el despojarse a sí mismo de toda su gloria, que es el acto más sublime de la gracia de Dios, es decir, es cuando el amor de Dios, que estaba en esencia y potencia, se manifiesta en acto, ya en una revelación de amor sublime, a la cual se le llama gracia. Ya es el primer acto de las riquezas de la gracia de Dios, la kenosis. Y la soteriótica viene de soter, que es salvador. Entonces la obra de redención y salvación de nuestro amado Señor Jesucristo inicia con la kenosis, que es despojarse de toda su gloria, hasta su crucifixión y muerte absoluta en la cruz. Bien, vamos a continuar entonces con la lectura de este escrito, y con la fraterna, por favor. La esencia divina, amor, intensificada hasta alcanzar una magnitud tal que se vuelve gracia, se refiere mayormente al Hijo. La esencia divina, vida, se refiere mayormente al Espíritu Santo. Así pues, mientras que la creación del todo y la partícula son una muestra... Y la parte. Dice la partícula. ¿Dice partícula? Bueno. Bueno, son una muestra fehaciente del inconmensurable poder de Dios, así como de su esencia e inteligencia, es en la soteriótica, que abarca desde la kenosis hasta la encarnación y crucifixión del Señor Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad que se nos muestra. El amor del Padre convertido en la gracia del Hijo, cuyo máximo logro es habernos introducido en la comunión del Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Sin la inspiración y revelación del Espíritu Santo directa a nuestro espíritu humano vivificado, el poder es una luz incandescente que deslumbra y encandila a la razón humana al natural. Queda cegada respecto a lo que Dios es, ya que sin la operación guiadora a toda la realidad del Espíritu de Dios, en cual, además de ser en primer lugar espíritu vivificante, también opera en nosotros siendo espíritu testificante, de que somos hijos de Dios, y espíritu guiante a toda la realidad del amor de Dios. Sin el Espíritu de Dios vertido por Él mismo a nuestro espíritu, la razón humana continúa siendo una facultad seca, muerta, estéril, pragmática, discapacitada para percibir y discernir a toda la plenitud de la deidad. Pero cuando el espíritu humano vivificado por el Espíritu Divino renueva nuestro entendimiento, lo hace acceder al escudriñamiento y entendimiento de absolutamente todo. La razón humana natural, muerta como está, no percibe ni conoce a la realidad ni las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad de toda la plenitud de la deidad. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 10, 11. La razón humana natural, pues, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No quiere hacerlo porque su ego, Satanás, enredado en su alma caída, se lo impide, porque no soporta que exista un ente perfecto infinitesimalmente superior a él. Y aunque quisiera, no puede, pues el alma humana carece absolutamente de facultades de percepción espiritual.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Corintios 2, 10, 12. Visualizar espiritualmente a la kénosis de Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es el principal destello que permite al filiado por voluntad, selección y gracia divina tener una vislumbre de suficiente claridad que le testifica la más alta e íntima esencia de la mismidad divina, que es amor. El amor del Padre en esencia o potencia, convertido en la gracia del Hijo, ya en evidencia o acto, y plenamente consumado en la comunión del Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Amor del Padre, que, al manifestarse en acto, se intensifica y alcanza la categoría de gracia en el Hijo y reanuda la comunión del Espíritu Santo, es decir, la común unión entre Dios y nosotros, sus agraciados redimidos por la sangre del Cordero Señor Jesucristo. Así es como llega a su plena manifestación y máxima consumación el amor, tanto en esencia o potencia, cuanto en evidencia o acto, cumpliendo de esta manera Dios mismo su propósito eterno consistente en llevar a muchos hijos a la gloria, es decir, ingresarnos para siempre a la común unión gloriosa entre Dios y nosotros sus agraciados. Así pues, el amor es el que hace todo. Por amor nos creó, nos caímos y quedamos destituidos de su gloria. Por amor aceptó su kénosis, a fin de restaurarnos y restituirnos a su comunión y gloria. Luego este amor esencial hubo de alcanzar su máxima intensificación denominada gracia al pasar la esencia o potencia a la evidencia o acto, porque toda la plenitud de la deidad que habita corporalmente en Cristo se encarnó en Jesús, el Hijo del Hombre. Por amor en acto durante toda la vida y ministerio terrenal de Jesús, el Cristo, soportó ser varón de dolores. Por amor se despojó de toda su gloria, única y exclusivamente con el cometido de salvarnos, a fin de cumplir el propósito eterno de Dios consistente en llevar a muchos hijos a la gloria. La kénosis de Cristo tenía, pues, el cometido de que, llegando al cumplimiento de los tiempos, fuéramos agraciados con recibir para siempre el amor gracia, la santificación del Espíritu Santo en su comunión en vida divina, que nos es brindada absolutamente gratis por esta toda plenitud de la deidad concentrada en Cristo. Es por ello que la kénosis de Cristo es el noúmeno o emanación espiritual perpetua y dinámica condensación en Cristo Jesús. Noúmeno se refiere a una especie de suceso, hecho o acontecimiento que ocurre en el ámbito espiritual, donde no hay tiempo, espacio, modo, relación, calidad, cantidad, física, química, bacteriología, en fin, ninguna de las categorías que tenemos acá en la otredad de Dios, o sea, acá en este universo físico y que está cambie. Acá hay fenómenos que se pueden ver, se pueden palpar, hasta investigar, pero en el ámbito espiritual a falta de mejor término, se ha dado en llamar noúmenos a los acontecimientos, como por ejemplo la kénosis, pues es un noúmeno, es decir, ocurrió mientras estaban allá en el ámbito divino, espiritual, sin tiempo ni espacio ni nada de todo esto que ya dijimos. Allá ocurrió la kénosis y el propósito eterno de Dios, y muchas cosas de las que leemos en las escrituras en realidad son noúmenos, acontecieron antes de que hubiera ni siquiera la creación angélica y menos la creación universal física, química, material. En fin, eso es noúmeno. Probablemente aparezca de nuevo ese término por acá, pero por lo pronto lo despejamos aquí. Adelante. Muy bien.
que bien puede marcar el inicio de la incalculable, rica, variada, interminable y abundante cascada de bendiciones espirituales con que nos bendijo Dios mismo en los lugares celestiales en Cristo a todas y cada una de sus escogidos, redimidos, salvados por su designio particular voluntad, sin excepción de ninguno, por medio de hacer ingresar para siempre a nuestro espíritu la vida y naturaleza divina completa de Cristo y de la vida y naturaleza humana perfecta de Jesús. Jesucristo es quien está corporizada por completo esta majestuosa, amorosa, santa y viviente toda plenitud de la deidad. Oh Señor Jesucristo, te amamos con el amor viviente que tú mismo nos das, porque tu Dios y Padre nos amó de tal manera que te dio a ti, que eres su unigénito Hijo, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, cuán gran amor nos ha dado tu Dios y Padre, que hasta sus hijos engendrados nos ha hecho ser en nuestro espíritu, ingresándonos para siempre en su propia gloria divina, en plena comunión del Espíritu de vida por el amor del Padre, mediante la gracia del Hijo granjeada a nuestro favor por la muerte y resurrección tuya, Señor amadísimo Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Terminó? Sí. Correcto. Bien, pues es aquí pues como inicia las riquezas de la gracia de Dios. La gracia que de plano la palabra nos dice que está en el trono de la gracia de Dios. Tan crucial es la gracia de Dios para que pudiera cumplir su propósito eterno, que incluso entronizó a la gracia, porque es con la que logró llevar a cabo su propósito eterno al final de cuentas. No había otra manera, no era por la ley, no era por concientizar al ser humano y mucho menos por exigirle en un decálogo pues de exigencias de comportamiento y actitud. No se pudo cumplir por causa de la caída, por causa de la debilidad de la carne, por causa de la entremezcla entre Satanás y el hombre caído. No se pudo cumplir. Así que tuvo que ser por gracia, pero instrumentada de una manera sabia por parte de Dios, a partir del dar a su Hijo amado, único, a la muerte para rescate de todos nosotros. Esa es parte esencial de las riquezas de su gracia. Así pues, la kenosis y la soteriótica toda están insertas en el corazón mismo de la gracia de Dios, la cual nosotros alabamos a su gloria. La gracia de Dios tiene una gloria y nosotros la alabamos. Aparte de alabar al mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro, también alabamos las riquezas, la gloria de la gloria de su gracia. Pues estaremos presentes en un próximo podcast. Les agradecemos mucho que se escuche, que lo escuchen y lo propaguen. Gracias.